Con su venia, señor presidente, yo no sé por qué dicen tantas mentiras. Es increíble. Hablando del libre mercado y del gran beneficio a nuestro país, ¿cómo está México hoy con el TLC? Desindustrializado, el campo abandonado no puede competir con la inversión de los Estados Unidos, con una agricultura subsidiada. Hemos perdido todo lo que construimos en años y una sola cifra: más de la mitad de la población está en pobreza, una parte en pobreza extrema. Falta de empleo, en fin, es un desastre. El Tratado de Libre Comercio se ha seguido, ¿verdad?, con toda puntualidad, y ahora nos cuentan las virtudes del libre mercado para meternos al Tratado de Libre Comercio, a este TPP, que es todavía peor que el otro, es peor. Si hemos llegado con el Tratado de Libre Comercio aprobado por el PRI y luego por el PAN y el PRI, y estamos en este desastre, una tragedia humanitaria, ¿verdad?, pues ¿cómo se atreven a proponer un Tratado de Libre Comercio con los mismos argumentos, exactamente con el que dijeron hace casi 3 décadas que íbamos a crecer? Hemos ido para atrás. Hemos perdido todo lo que construimos a favor de los mexicanos. Eso nos debería de llevar a preguntar para quién han gobernado el PAN y el PRI en estos periodos, cuando los únicos que se benefician es la oligarquía nacional, ¿no? Grandes multimillonarios, grandes empresas de unos cuantos. Pues han gobernado el PAN y el PRI para la oligarquía nacional, porque el pueblo está perdido, porque no hay empleo, y lo decimos lo hemos dicho aquí, lo saben. Entonces, ¿cómo justifican el tratado impulsado por Estados Unidos y hoy está fuera de Estados Unidos formalmente? Videgaray y Peña no se atreverían a meterse en el TPP si Estados Unidos no los apoya para hacer ese juego. El yerno de Trump es el que maneja aquí las cosas, y ahí van Videgaray y Peña Nieto a hacer lo que le está ordenando Estados Unidos. Si Estados Unidos estuviera realmente fuera de este proyecto, pues no entrarían este par de vendipatrias de ninguna manera en el TPP. Aquí se ha hablado con gran vigor de la industria guanajuatense. Hay buenos guanajuatenses aquí en Senado. Zapatos, la industria del calzado y textil, pero es mucho más que eso, es todo. Es la entrega de todo. Si analizamos capítulo por capítulo, que no se ha analizado aquí, yo recuerdo cuando vino el secretario Guajardo a una reunión de las comisiones encargadas de analizar este tratado, no fue nadie. Ahí estuvo Guajardo con 4 o 5 gentes y no hubo ninguna discusión. No se conoce, no sabe lo que es, ¿no? Vamos a ir rápidamente, ¿verdad? El capítulo 2 va a eliminar progresivamente los aranceles aduanales que existían para ponernos en igualdad de circunstancias con países que tienen mejores condiciones competitivas que nosotros. Japón, vamos a estar igual que Japón, ¿no? Vamos a estar, Japón nos supera en todo, en bienes manufacturados, Vietnam en textiles, como lo señalo aquí. Nueva Zelanda va a arrasar con los productos, con su fortaleza en todo lo que es el campo. Bueno, eso es
la primera parte nada más. Vamos a estar igual que Japón, que Nueva Zelanda, que va a arrasar en productos lácteos, es un hecho. No hemos oído a los lecheros aquí que van a poder con Nueva Zelanda, ni de chiste. El capítulo 2 dice, ninguna parte del país, dice, ninguna parte o país adoptará o mantendrá cualquier prohibición o restricción a alguna importación cualquiera. Se acaba de empezar, compañero. Yo sí le voy a pedir, señor presidente, que tome en cuenta que ya se retiraron todos los que iban a defender. Sí, ya fueron retirándose. Entonces yo quiero el tiempo de los que ya se fueron para demostrar la futileza de la discusión y el debate, ¿no? Lamentablemente eso es imposible, senador Bartlett, pero continúa usted con su siempre atinada consideración. El capítulo 2, ¿verdad? Ningún país adoptará o mantendrá cualquier prohibición o restricción a alguna importación de cualquier mercancía de otra parte. ¿Qué es esto? No habrá protección alguna a la industria, ninguna, por más que ésta sea desplazada por importaciones. Y frente al crecimiento y aumento del desempleo, y además está el problema del déficit de comercio, etcétera. Este capítulo 2, que elimina y prohíbe cualquier subsidio a las exportaciones de mercancías agrícolas, ¿verdad? Eliminado cualquier financiamiento que se otorgue a una empresa comercial del Estado. Las únicas empresas que van a subsistir de exportación, como aquí se decía, estamos exportando, son transnacionales, no son mexicanas, porque nosotros importamos todo lo que comemos, somos dependientes de los Estados Unidos. Si Estados Unidos nos cierra la frontera con sus eventuales agresiones a nuestro país, ¿verdad?, nos quedamos sin comer, ¿verdad? Todo lo importamos, lo que comemos de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo pueden decir que exportamos? Porque la balanza comercial, ¿verdad?, exportamos verduras y otra serie de cosas, ¿verdad?, pero eso lo exportan las transnacionales, no los mexicanos. Queda prohibida toda posibilidad de ayudar a los agricultores mexicanos, a los campesinos, toda posibilidad de apoyarlos frente al poderío de estas naciones que llegan con un desarrollo superior, y nosotros, ya habiendo desmantelado toda nuestra capacidad en el campo, habiendo entregado todo lo que se creó en Conasupo a las empresas transnacionales como Cargill, ¿verdad? Capítulo 9, la inversión. Otorga derechos al inversionista con respecto a recursos naturales que una autoridad nacional controla, tales como petróleo, gas natural, minerales, la tierra, madera, explotación, extracción. Total mandato de que hay que proteger la inversión extranjera en todo esto. Abrir ya totalmente los sectores estratégicos del capital internacional, lo que demuestra que no hay un proyecto nacional ninguno por parte del gobierno, y las reformas estructurales ahora forman parte de estos acuerdos. Capítulo 9. Y voy a tener que ir muy rápido, que no lo conocen, no tienen la menor idea. Por lo que digo yo que no es nada más la industria del calzado y el textil, no. El capítulo 9 impide imponer o hacer cumplir a los inversionistas extranjeros cualquier requisito, cualquier obligación o compromiso, sea para exportar determinado o alguna, nada. El Estado mexicano, el gobierno, pierde toda posibilidad sobre los inversionistas extranjeros. Libertad absoluta, absoluta. El Estado desaparece, el gobierno no va a existir. El gobierno no podrá condicionar nada, ¿verdad? Así está en este tratado. China ha avanzado tecnológicamente en su desarrollo económico impresionante, porque obliga a las empresas transnacionales que se ubican en su país a transferir tecnología al gobierno, y ese se las transfiere a sus empresas. Aquí está prohibido todo, nada, ninguna condición ni nada. Desde luego, las facilidades a esta inversión extranjera no van a venir a impulsar la producción nacional, ni a reducir el déficit de comercio exterior, ni a impulsar
nada que sea en beneficio de nosotros, vienen a lucrar. Y tienen todas las posibilidades para hacer lo que quieran. Una pérdida totalmente de la capacidad del gobierno mexicano de tener una posibilidad de influir en ningún capítulo. Capítulo 11. Ninguna parte del país impondrá limitaciones en el número de instituciones financieras. Por eso les decía que no nada más son los zapatos, las instituciones financieras. Ninguna parte, o sea, país, México, impondrá limitaciones en el número de instituciones financieras prestadoras de servicios. De nuevo, el Estado no tendrá facultades para regular el comportamiento ni delimitar las acciones de las instituciones financieras que se establezcan en nuestro país. Lo que nuestra economía requiere son instituciones financieras para promover el desarrollo, y van a venir todas las que quieran instalarse aquí con una absoluta libertad. Está ahí, no podrán de ninguna manera entorpecer el libre desarrollo de las instituciones financieras extranjeras. El sistema de pago se va a comprometer, y la fragilidad y vulnerabilidad en torno del sistema financiero pues está perdido. Una limitación más al poder del Estado para poder responder a las demandas nacionales. No, el Estado no puede intervenir, tiene que respetar a todas las instituciones financieras y no tocarles un solo pelo, ni tomar ninguna medida que ellos consideren que les estorban en su competitividad. Capítulo 12. Entrada temporal de personas de negocios. Dice, este capítulo no se aplica a medidas que afecten a personas naturales que buscan acceso al mercado laboral. Es decir, capítulo 12, pueden ingresar a los países miembros libremente hombres de negocios, pero no aquellos que vayan en busca de trabajo. Seguimos con acuerdos comerciales donde se permite la libre movilidad de mercancías, de capitales y de hombres, pero sin permitir la libertad individual de las personas que buscan trabajo. Son los dueños del dinero los que trazan las políticas económicas y nosotros las aceptamos. Y los gobiernos y el Congreso quedan sin ninguna capacidad para actuar en este renglón. No hay libre movilidad de mano de obra, pero eso sí, todos los inversionistas y los hombres de negocios que quieran venir y establecerse tienen la entrada libre. Capítulo 13. Telecomunicaciones. Las partes reconocen el valor de los mercados competitivos para brindar una variedad amplia. Sí, telecomunicaciones abierta 100% ya, y ahora aquí a barrer todo lo que se ha construido aquí. El sector de telecomunicaciones nacional va a tener que reajustarse, ¿no? Se traducirá en mayor desempleo, de cuenta corriente, de balance de pagos, ¿no? Porque cada parte asegurará que un proveedor importante en un territorio previo tenga acceso a postes, ductos, conductos y derechos de paso. Por tanto, el sector telecomunicaciones está abierto totalmente, y el sector de telecomunicaciones de México tendrá que asociarse o desaparecer. Una entrega más a las grandes transnacionales. Capítulo 15. Contratación pública, que contempla promover la liberalización internacional de los mercados de contratación pública, ¿verdad? Hay que recordar que las compras públicas históricamente venían representando un instrumento de política económica para impulsar la producción del sector privado nacional, y con la apertura comercial y los tratados de libre comercio, dichas compras gubernamentales han pasado a ser abastecidas por importaciones, a abrirle a todas las empresas transnacionales todas las compras que tenga que hacer el Estado mexicano, ¿verdad? Una brutal limitación. El capítulo 16, política de competencia. Cada parte adoptará o mantendrá leyes nacionales de competencia que prohíban las prácticas de negocios anticompetitivas, ¿verdad? Esto no expresa ninguna preocupación en nuestro gobierno, ¿verdad?
de que alguna de lo que acontezca, lo que va a acontecer a los productores y trabajadores nacionales que serán desplazados por las importaciones. No habrá viabilidad para proteger el sector productivo ninguno, ni de regular importaciones para evitar mayor déficit de comercio. No, libertad absoluta hacia las transnacionales y la supuesta competencia. Capítulo 17. El desempeño que deben tener las empresas propiedad del Estado es su liquidación. No puede tener empresas públicas ningún Estado. Y establecen una serie de condiciones para las que aún queden, pero siempre y cuando les permitirán que se mantengan, y esto es lo que van a firmar, van a poderse mantener alguna empresa del Estado, pero siempre y cuando no impacten los intereses de las transnacionales establecidas. Sí, el Estado puede tener, de acuerdo con eso, está sometido a que no vaya una empresa transnacional a decir que está siendo molestada y que le estorba a una empresa pública, porque entonces ya nos comprometimos a que las empresas públicas no van a existir. Ya quienes hicieron aquí la tarea desde hace algunos años, Pemex no va a poder existir, ¿verdad? La electricidad tampoco, porque están sometidas. Con esto que va a firmar el gobierno y que ustedes van a aprobar, ¿verdad?, van a establecer que no pueda haber empresas públicas. Es uno de los objetivos clarísimos del TPP. Las empresas públicas que nos quedan aparentemente van a desaparecer, porque como vamos a firmar que no pueden impactar a terceros, bueno, pues ya establecidas todas las gasolineras extranjeras, las empresas petroleras transnacionales, bueno, y Pemex y CFE ya privatizadas en su estructura mañosa, pues van a desaparecer. Bueno, ese es otro elemento que firmamos nosotros, que ustedes van a aprobar, que aquí no pueda haber una empresa del Estado, porque pues cualquier dificultad la vamos a tener que dirimir en tribunales internacionales, que son los tribunales de ellos, no los nuestros. Capítulo 18, otra joya, la propiedad intelectual. Se protegen brutalmente todas las patentes de la industria farmacéutica, los sectores industriales. Nosotros tenemos que cumplir y proteger la propiedad industrial de otros, y eso nos aleja más y más de la posibilidad de obtener tecnología necesaria para reducir la diferencia en las distancias entre países desarrollados y subdesarrollados. Ese es el alcance de esa protección a la propiedad intelectual a rajatabla, brutal. Olvídense de que haya alguna investigación aquí en nuestras universidades que pudieran desarrollar algo. No vamos a tener ninguna posibilidad de desarrollar nada en materia de propiedad intelectual. Capítulo 19 está referido a la cuestión laboral. Fíjense, a la cuestión laboral. Dicen, las partes reconocen que es inapropiado, fíjense qué descaros, fomentar el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección otorgada en las leyes laborales de cada parte. Es decir, no hay que beneficiarse de los sueldos miserables de los trabajadores mexicanos. Aquí el gobierno tendría que modificar todas sus leyes y condiciones laborales para terminar con el debilitamiento y la baja protección a los que están sujetos los trabajadores nacionales, que no han utilizado todos para sacar ventaja en el comercio internacional con la esclavitud del trabajador mexicano, como favorecer la entrada de la inversión extranjera, ¿vea?, que aprovecha la mano de obra barata. Pero ya aquí en este sector de que tendríamos en la política laboral que obedecer lo que dicen aquí, no se va a permitir que se utilice la mano de obra barata. Pero recordarán ustedes, en todas estas negociaciones, en el TPP y en el Tratado de Libre Comercio, cuando los sindicatos norteamericanos salieron a exigir que se les pagara a los trabajadores mexicanos lo que se paga allá, los grandes capitostres, los organismos del sector privado, hicieron un escándalo y dijeron que eso era soberanía mexicana. Entregan
los grandes empresarios, la soberanía diestra y siniestra, pero en relación con los sueldos y los salarios de los trabajadores, dicen, eso sí no, ahí no se metan, eso es de la soberanía de los mexicanos. Capítulo 20, medio ambiente. También es una joya el medio ambiente, porque es inapropiado, dicen, establecer o utilizar leyes ambientales u otras medidas de una manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión. Sí, no se podrán establecer medidas de protección al medio ambiente por considerar que estas pueden afectar los niveles de competencia y de rentabilidad deseados por las empresas internacionales. Sí, muy bien, vamos a cuidar el medio ambiente, pero las reglas que puedas imponer, que podrían ser para todas las industrias que se establezcan, en el momento en que ellas decidan, y nosotros vamos a aceptando este tratado, ellos van a decir que las medidas ecológicas en materia de minería, de explotación petrolera, de todo lo que es industrias peligrosas y desechos industriales, eso no lo podemos hacer, no se va a poder hacer, porque ellos van a decir que nosotros nos comprometimos a que no habrá ninguna medida relacionada con el medio ambiente que entorpezca la producción e incluso la rentabilidad de las empresas. Esta es otra joya. El capítulo 24, dedicado a las pequeñas y medianas empresas, que se va a apoyar su desarrollo, pero nada más aquí recordemos que no tenemos ninguna política industrial ni de apoyo a nadie, de manera que es una gran mentira. Capítulo 26, transparencia y anticorrupción. Aquí nos comprometemos a respetar, dice aquí, los principios de conducta de la PEC y también una convención de Naciones Unidas que ya están firmadas por nosotros y que, ¿qué pasa con ellas? Pues nada, no se cumplen, la corrupción es la regla de gobierno en este país. Ese es un apartado que no sirve para nada. El país va a estar copado sin ninguna limitación por las empresas transnacionales de todas las áreas, el sector energético, telecomunicaciones, el sector financiero, el sector manufacturero y de servicios. Esto es lo que es el TPP. Preguntaba Delgado hace un rato que cuál es la prisa. ¿Cuál es la prisa? Ya nos vamos. Aquí no hay el menor interés. Hubo una discusión de esto hace 2 años. Ninguno de los senadores que están aquí, ninguno sabe de esto, uno que otro por ahí, más los nuevos compañeros que han llegado, que se están ahorita asomando a esta barbaridad de la apertura al mercado, la apertura sin ningún límite, en un país que ha perdido su industria, un país que perdió su agricultura, un país que va a perder todas las telecomunicaciones que tenía, que son los sistemas para la educación al estilo y a los intereses de las transnacionales. Ese es el TPP. ¿Cuál es la prisa? Le digo a Delgado, pues porque ya sabemos, porque están comprometidos con hacer toda esta clase de aperturas, porque quienes se benefician son unos cuantos, porque los gobiernos panistas y priistas que han gobernado estos años son gobiernos que trabajan para la oligarquía nacional, para los dueños del dinero, porque no se entiende de otra manera. ¿Qué es lo que han hecho? Tienen a un país abandonado, las clases medias en el desastre, los pobres son la mayoría de este país, las ciudades estas llenas de miserables que abandonan el campo donde pudieran trabajar, ¿verdad?, porque no tienen para comer y van a cosechar la basura en esas áreas espantosas de las grandes urbes en el Estado de México, que no son sino hacinamientos de miserables. Esa es la política. Vamos por más, vamos a abrirnos más, vamos a competir. No podemos competir con nadie mientras no tengamos una política de desarrollo nacionalista, una política que genere realmente industrialización,
no podemos vender nada, no tenemos nada. Esos zapatos que dicen de aquí, los textiles, no tienen capacidad de venderle a nadie más, los van a acabar. Eso es lo que están haciendo, destruyendo a nuestro país, destruyendo lo que se construyó en años de sacrificio, en años de esfuerzo, ¿verdad? Y ahora vamos al TPP, ya les platiqué rápidamente así en un plumazo lo que significa en todo. Repito, no son los zapatos, no es la leche y los quesos. Senador Bartlett, lo que es... ¿Está usted terminando? Es todo. Ya me lo termino, señor presidente. Gracias, senador. Ya estoy al final. No me escucha que estoy subiendo la voz. Perdón, senador Bartlett, no quería yo interrumpirlo. Acaba usted de romper un récord mundial del uso de la tribuna. Yo agradezco al senador Cordero su paciencia. Pues no mucho a ustedes porque están muy aburridos, no les interesa. Ya saben que van a votar sin ninguna responsabilidad. Por eso ya se van. Pero todos, empezando por Peña, su candidato que es muy decente y muy bueno y buen chico, ya se van. Pero ¿por qué seguir haciendo mal cuando ya se van? Un poquito de responsabilidad sería importante en estos partidos que se asocian para hundir a México. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Bartlett.